Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a una lección más de la Escuela Sabática. Para esta semana vamos a estudiar la lección número 9. En primer lugar, quiero pedir disculpas porque posiblemente ustedes no van a recibir al tiempo indicado esta lección de la Escuela Sabática, ya que generalmente esta lección tuvo que haber salido editada y publicada por YouTube el día sábado por la tarde. Pero debido a unas complicaciones de salud de parte de mi núcleo familiar, inclusive este servidor también actualmente siente un poquito de malestar como de gripe, se me ha hecho difícil poder grabar los videos para poder compartir esta lección. Así que pido disculpas, pero pues por la gracia de Dios aquí estoy grabando este video para que pueda salir al menos a inicio de esta semana, para que ustedes puedan tener este repaso como generalmente lo venimos haciendo. Y para esta semana la lección número 9 se titula Guardaos de toda avaricia. Voy a pedir la bendición y la dirección de nuestro Dios. Amado Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, gracias te doy porque a través de tu palabra nosotros podemos comprender cuán malo y pecaminoso es la avaricia. Ayúdanos, Señor, para que podamos salir vencedores de este pecado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo de memoria para esta semana nosotros lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, versículo 15, dice la palabra del Señor. Y les dijo: cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Estas palabras fueron dichas por el mismo Señor Jesucristo, y el contexto de estas palabras se encuentran en que un hombre le dijo a Jesús: Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Desconociendo las circunstancias de este asunto, el Señor simplemente le dijo a este hombre: hombre, ¿quién me ha puesto entre vosotros por juez y partidor? Y prosiguió a decirles una parábola. Un hombre, le dijo Jesús, la hacienda de un hombre había producido muchísimo. Y este hombre dijo en su corazón: ¿qué voy a hacer con todas estas ganancias, ya que no tengo dónde guardarlas? Y dice que pensando él en sí mismo, dijo: ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros, los voy a edificar más altos y voy a guardar toda esta ganancia, este fruto de esta hacienda, para muchos años, para muchos días. Y le diré a mi alma: alma, has trabajado muchísimo, has tenido muchas ganancias, come, bebe, reposa y regocíjate. Pero el Señor le dijo a este hombre: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, tu vida, y lo que has sembrado, ¿para quién será? Así es todo aquel hombre que no es rico para con Dios. Y empezó a decir esta frase: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En un mundo globalizado, en un mundo materialista, esta lección nos viene a dar un pellizcón a cada uno de nosotros para que nos despertemos del sueño, del letargo en el cual nosotros podemos encontrarnos como el hombre de esta parábola, en el cual nosotros podemos estar viviendo solamente para nosotros mismos, ya que la avaricia y la codicia, que son hermanas, también tienen otros componentes bastante vívidos, que son el egoísmo y también son la envidia. Una persona que es codiciosa y avarienta, sin lugar a dudas, va a tener también egoísmo y va a tener envidia. ¿Y por qué digo que en un mundo materialista? Bueno, porque hoy en día el consumismo, el materialismo, el deseo de tener sin importar lo que uno pueda hacer, son prácticamente lo que está consumiendo la base de la moral de nuestra sociedad. Y para eso podría nomás mencionar algunos aspectos superficiales. Por ejemplo, la prostitución, la drogadicción, el secuestro, el ladronismo, el engaño. Hoy, por ejemplo, recibí una llamada de mi hermana que estaba llorando, mi hermana Rosita, que le mando muchos saludos allá a California, donde un doctor le dijo de que necesitaba hacerle diálisis porque tenía algunos problemas de salud.
yo le sugerí que tomara una segunda o una tercera opinión, o que simplemente hiciera cambios drásticos en su estilo de vida, porque hoy en día, inclusive en los hospitales, en los medios de salud, en todos lados nosotros encontramos hombres que no tienen escrúpulos, que sin importar cuánto daño le van a hacer a otra persona, lo único que les interesa es obtener dinero, dinero y más dinero. Este servidor, por ejemplo, fue víctima de una estafa médica, ya que me hicieron una cirugía donde prácticamente no la necesitaba y me cortaron la cabeza de la parte de acá porque aparentemente yo tenía cáncer en la piel. Mi madre me sugirió, me rogó y me dijo: hijo, no te hagas esa cirugía. Mi padre también me dijo lo mismo y varios me aconsejaron, pero por el miedo al cáncer yo procedí a que me hicieran la cirugía, y pues terminó en pagué una suma alta de dinero, y también ellos le quitaron una suma alta de dinero a la aseguranza. Los hospitales hoy en día, hay muchas personas que inventan virus, hablando de virus, y ellos mismos tienen la cura para poder vender y ganar enormes cantidades de dinero, dineros colosales, que lo hacen a través de matando y enfermando a muchas personas. Hay otros, por ejemplo, que inventan virus en las computadoras y ellos mismos ya tienen los antivirus para venderlos, y de esa forma se lucran a través de dañar los equipos electrónicos, y juegan con inclusive la vida misma de las personas, del ser humano. Nuestra sociedad está corroída por causa de esta problemática. El egoísmo, la envidia, la avaricia y la codicia son lo que está corroyendo a la humanidad. Y la lección de esta semana presenta algunos ejemplos que los vamos a estudiar de una forma rápida por cuestiones de tiempo, porque cada uno de estos personajes que menciona la lección trae un sinnúmero de detalles que pues tú puedes estudiarlos más detenidamente en tu casita. Y para eso pues vamos a iniciar hablando del primer personaje, llamado Lucifer. Lucifer, él en un momento determinó que no le era suficiente estarse con la condición que Dios le había dado como el ángel más exaltado en todos los cielos, y él dijo en su corazón de repente: subiré a los cielos, en las alturas, en el lado norte me sentaré, y ahí pondré mi trono, y me sentaré al lado del Santísimo, y seré semejante a Dios mismo. Este ángel, que había sido el más privilegiado de todos los cielos, no se conformó con su posición honorable y privilegiada y codició. Él envidió y él decidió tener para sí mismo la honra, el poder y la gloria que solamente le pertenecen a Dios. Y esto ocasionó la caída de sí mismo y también la caída de la tercera parte de los ángeles del cielo. Así que nosotros podemos encontrar a través de la luz de la palabra de Dios: oh, cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, tú que derribabas a las naciones, condenado fuiste a tierra. Tú que decías en tu corazón: subiré en las alturas, en el lado norte me sentaré. Y allí nosotros encontramos, tanto en el libro de Isaías como en el libro de Ezequiel, los pasajes que indican los motivos que surgieron en el corazón y en la mente de este ángel poderoso, lo cual lo llevó a rebelarse en contra de Dios y de su santa ley para lograr lo que él tanto anhelaba, lo que él tanto codiciaba, lo que él tanto envidiaba, es decir, el ser igual a Dios. Y es por eso de que nosotros nos encontramos en este dilema hoy en día. Y para ello pues nosotros vamos a meditar en los siguientes personajes que menciona la lección, que está sumamente interesante. Los siguientes personajes que menciona la escritura, ya que mencionamos a Lucifer, vamos a mencionar la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Dice la escritura en los primeros capítulos del libro de Génesis, capítulo 2, precisamente, que cuando Eva vio que el fruto era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y le dio a su marido, el cual comió juntamente como ella. Ahora, ¿por qué es muy importante recalcar la caída de nuestros primeros padres? Porque precisamente estamos hablando de la temática de la codicia y de la envidia, del egoísmo, de la avaricia. Guardaos de toda avaricia.
Y precisamente lo que Eva hizo para poder pecar en contra del mandato expresado por Dios bajo pena de muerte, que no comiera del fruto prohibido, fue primeramente verlo, observarlo, luego codiciarlo, luego tomó de su fruto y comió, y luego le dio a su marido, que comió juntamente como ella. Lo primero que se hace para poder codiciar algo es verlo, es observarlo. Tengamos mucho cuidado porque el pecado de la codicia, el pecado de la avaricia, entra a través de los ojos, y luego las facultades mentales empiezan a trabajar a través de la imaginación, a través del deseo, entran en juego las emociones y luego entran en juego las acciones, porque ella lo vio y dijo: este árbol es bueno para comer, agradable a mis ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Vemos ahí los pasos que fueron llevando poco a poco a la mujer para que cometiera el primer pecado. Luego también nosotros encontramos en el libro de Primera de Samuel el pecado de David, o el libro de Segunda de Samuel, si no estoy incorrecto, en el capítulo 11, que el rey David se encontraba en su palacio, y después de estar descansando todo el día, cuando él tenía que haber estado peleando la batalla del Señor, él se levantó de tarde de su palacio, de su lecho, de estar durmiendo, y dice que mientras se paseaba por el palacio observó a una mujer que se estaba bañando, y esta mujer estaba desnuda, y él le mandó a preguntar quién era esta mujer, y se le dijo precisamente que era Betsabé, hija de fulano de tal, esposa de Urías Eteo. Es decir, la información se le dio completa. Se le dijo el nombre de la mujer, de quién era hija y quién era el esposo. Y a pesar de todo esto, David la mandó a llamar, y luego, una vez en el palacio, se metió a vivir con ella y cometió pecado delante de Dios. ¿Por qué estoy enfatizando esta historia? Porque precisamente la codicia entra por los ojos, porque el mismo Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Y precisamente esto fue lo que le ocasionó a el rey David. Primero vio a esta mujer hermosa que se estaba bañando, que estaba desnuda, luego pues la codició, la mandó a llamar y cometió el pecado del adulterio. Y nótese de que para que se pueda cometer cualquier pecado, lo primero que se tiene que hacer es quitar la base de los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos inician el primero con no tendrás dioses ajenos, y el último, lo que sostiene la base de los 10 mandamientos, es no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es decir, lo que sostiene los 10 mandamientos prácticamente es el no codiciar, porque el no codiciar es una situación que muchas veces pasa por inapercibida, que no se nota porque eso se genera en la mente a través de la vista, aunque muchas veces nosotros podemos ver inclusive una mirada lujuriosa y malintencionada en el rostro de una persona, pero los pensamientos muchas veces no se pueden leer, pero sí se pueden demostrar a través de nuestras palabras, de nuestros gestos físicos, y precisamente a través de nuestros hechos. Y esto es lo que nos lleva a tomar en cuenta que cuando una persona roba algo, primero tuvo que codiciar eso que va a robar. Para que una persona cometa adulterio, primero tuvo que codiciar a un hombre o a una mujer que no le pertenecen, o que no es su esposa o su esposo. Para que una persona inclusive cometa un asesinato, un contexto de quitarle una prenda, un dinero o un carro o una propiedad a alguien más, ese asesinato se comete en base a la codicia de alguien, o al egoísmo de alguien, o a la envidia o al orgullo de esta persona, y todo está basado en el mandamiento de la codicia. Así que todos los demás mandamientos vienen a sostenerse
en este mandamiento que muchas veces pasa inapercibido porque se genera en la mente y en el corazón de cada persona. Y nótese de que la palabra codicia o el mandamiento de la codicia de no codiciarás, aunque generalmente no es penado por las autoridades civiles, pero sí Dios lo toma muy en cuenta, porque Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón de cada ser humano. Y hoy en día los problemas que hoy tenemos en la sociedad y en el mundo entero es precisamente porque este mandamiento no se toma en cuenta, se pisotea. Las guerras que se generan, la ambición de poder, las enfermedades, los asesinatos, los hurtos, los adulterios, el deshonrar a padre y a madre, todo viene a dar con que hay una persona que está codiciando, que está anhelando tener algo que no le pertenece tener. Esto fue el pecado original en el cielo. Esto ocasionó el pecado original en la tierra, en nuestros primeros padres. Y tanto fue el caso del rey David como el caso de Acán, otro personaje que menciona la lección de esta semana. Acán se le había dicho, juntamente con todo el pueblo de Israel, que no fueran a tomar nada de lo que iban a conquistar en la primera ciudad de la conquista de Canaán, en la ciudad de Jericó. Pero este hombre, cuando dice que vio un manto babilónico que era muy bonito, lo mismo lo asegura él mismo, vio un lingote de oro de no sé cuántos quilates y otras monedas por ahí, las tomó y las escondió en su tienda. Esto ocasionó que todo el pueblo, que toda la nación de Israel sufriera pérdidas humanas y también sufriera derrotas ante los cananeos. Y Dios no permitió el avance de su pueblo hasta que este asunto quedase totalmente arreglado, y este hombre pagó con su vida por haber tomado algo que Dios había dicho que no lo tomasen, que estaba bajo maldición. Todo esto tenía que haberse consagrado a Dios como primicias de las cosas que ellos iban a poseer en la tierra prometida. Luego encontramos más adelante de que Dios permitió que de las conquistas ellos se repartieran lo que ellos conquistaban, pero en esa ocasión todo estaba dedicado para que se ofrendara al Señor bajo anatema, bajo maldición. Y notamos de que el codicioso Acán vio este manto babilónico, vio el lingote de oro, vio las monedas de plata, las codició, las tomó y luego las escondió. Y él pagó juntamente con toda su familia, con su propia vida, por haber cometido este grave pecado de la codicia. Y notamos hoy en día, por ejemplo, las guerras que hoy en día estamos viviendo en el mundo, prácticamente son por la ambición de un solo hombre, que no quieren dejar el poder, o por la ambición de otros pocos que quieren tener más poder. Y notamos de que millones de vidas son perdidas, muchos son mutilados, millones en pérdidas materiales, y vidas humanas se consumen en millones porque hay uno o unos pocos que codiciando algo que no pueden tener por mucho tiempo, no les importan las consecuencias y van hasta lo último por obtener eso tanto que anhelan. La codicia es un problema grave, y es por eso que el Señor dice en su palabra: guardaos de toda avaricia, porque la avaricia no es simplemente el hecho de tener cosas materiales, cosas económicas, que ese es el enfoque de esta lección, pero la avaricia también va más allá. Se puede enfocar en tener poder, tener un título, tener una persona que no me pertenece, tener un vehículo. Bueno, se puede mencionar un sinnúmero de cosas, porque el Señor es claro en decir: guardaos de toda avaricia. Es decir, la avaricia no es una sola. La avaricia son muchas cosas que nosotros podemos mencionar, y es por eso de que en el 10º mandamiento el Señor pone una lista que se puede ampliar aún más, porque nosotros podemos estar ambicionando y estar codiciando cosas que no nos corresponden tener a nosotros, porque, como dice la palabra de Dios, con que tengamos vida y salud, con eso nosotros estemos más que agradecidos con nuestro Dios. Los siguientes personajes que menciona la lección para esta semana son el caso de Judas, el corazón de Judas, y Ananías y Zafira. Hay muchos personajes más. Encontramos a Balaam, encontramos al rey David, encontramos a Salomón, encontramos muchos personajes que cometieron este grave pecado de la codicia, y por causa de este pecado recibieron graves consecuencias. Muchos se perdieron totalmente, como vamos a ver a continuación. El caso de Judas es un caso excepcional, porque este hombre, Judas Iscariote, recibió
recibió uno de los privilegios que solamente 11 personas más aparte de él recibieron, es decir, los 12 discípulos de Cristo, los 12 apóstoles. Judas era uno de ellos y él recibió directamente de los labios de Cristo, de la palabra de Cristo, instrucción, enseñanza, recibió el amor directo de parte de Jesús y él quiso salvarlo de este grave pecado, poniéndolo en un lugar que él podría encontrar el pecado que él tenía albergado en su corazón y en su mente, es decir, la avaricia y la codicia, y lo puso como tesorero de la bolsa del ministerio del Señor Jesús. Y cuando esta situación salió a relucir, cuando María Magdalena derramó el bote de perfume de alabastro, que costaba alrededor de 300 denarios, el precio de un año de trabajo, de salario, y cuando lo derramó sobre la cabeza y sobre todo el cuerpo de Jesús, Judas fue el primero que saltó y él dijo: uy, esto se hubiera vendido por mucho precio para darle a los pobres. Y dice la Escritura que no porque él tenía cuidado de los pobres, sino porque él era un ladrón que robaba de la bolsa del ministerio de Jesús. Y el Señor le dijo a Judas: Judas, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Ella me ha ungido para mi muerte y ella ha hecho una buena obra, y donde quiera que se predique este evangelio, se va a predicar para testimonio a ella por lo que ha hecho por mí. Ahora nosotros vemos la discordia en el corazón agradecido de María Magdalena, que derramó todo un bote de perfume en el cuerpo de Jesús. No le puso poquito, como a veces nosotros hacemos con los perfumes caros, que nos echamos un poquito para que nos dure. No, ella no estimó el precio de ese perfume y lo derramó todo completito a los pies de Jesús, porque tenía un corazón agradecido con el Señor Jesús. Judas, por el contrario, aunque había recibido muchos privilegios, que inclusive fue uno de los que fue a predicar el evangelio e hizo milagros y señales y prodigios en los cuales él sanó enfermos, él le dio vista a los ciegos, él sanó lisiados, cojos, y hizo muchos milagros porque Dios así se lo permitió. Y cuando los 12 y luego los 70 regresaron de la misión, vinieron regocijados y decían ellos: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: no os gocéis porque los demonios se os sujetan en mi nombre, más bien gozaos porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero a Judas no le importó esto, no estimó esto, aunque dice el Espíritu de Profecía que él, si bien es cierto, amaba a Dios, pero amó más el pecado de la codicia y de la avaricia. Fue tanto al punto que decidió vender a su maestro, a su Señor y Salvador, por 30 monedas de plata. El precio que él pagó por su condenación eterna. Y luego pues no aguantó el peso de conciencia, no fue un arrepentimiento sino un remordimiento, y aparte de los pecados que cometió, se le acumuló también el pecado del asesinato, quitándose la vida él mismo, cosa que ninguno puede hacer, porque solamente Dios da la vida y solamente él la puede quitar. Cualquier otra persona que cometa asesinato está cometiendo o un suicidio, está pecando en contra del expreso mandamiento de Dios que dice: no matarás. Y cualquiera que se quite la vida, pues también está acumulando pecado sobre pecado, y este fue el caso de Judas. Luego encontramos también a Ananías y Zafira en la iglesia temprana, en la iglesia primitiva, cuando 120 discípulos de Cristo habían sido investidos con el poder del Espíritu Santo y empezaron a predicar lo que el Señor les había expresado que hicieran, que esperaran en Jerusalén hasta que fueran investidos con poder de lo alto, cuando el Señor les dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y fue precisamente en este momento de la iglesia temprana, cuando Pedro predicaba con poder y los discípulos predicaban con poder y miles se convertían al cristianismo, fue que los discípulos empezaron a vender sus posesiones materiales para que el avance de la obra de Cristo siguiera adelante, y también para que los pobres y los necesitados pudieran recibir asistencia y ayuda. En este contexto, Ananías y Zafira decidieron vender una propiedad que estaba bajo su nombre, y luego ellos
cuando vieron que la cantidad era mucha, dijeron, uy, no, esto es mucho dinero, nosotros prometimos a dar toda esta cantidad, pero bien podemos quitar una parte para nosotros y entregar el resto. Y cuando se presentaron ante Pedro y Juan, les hicieron la pregunta, ¿vendieron la propiedad en tanto? Y ellos dijeron, sí, en tanto. Y van a entregar todo lo de la propiedad, y ellos dijeron, sí, la vamos a entregar. Y cuando Pedro le dijo, Ananías, el Satanás te ha tocado para que tomes esto que tú habías prometido que lo ibas a dedicar al Señor. No has mentido a los hombres, sino que has mentido al Espíritu Santo. Y en el mismo instante este hombre cayó muerto porque él intentó mentir al Espíritu Santo. Porque el problema no era tanto que él hubiese dicho, ok, yo voy a vender mi propiedad y voy a dar una parte para la obra del Señor y voy a agarrarme otra parte. Eso estaba bien. Pero lo que él quiso hacer una vez que había vendido la propiedad, cuando vio la cantidad de dinero que era mucha, él decidió tomar una parte para sí y él quiso mentir al Espíritu Santo diciendo que él estaba entregando toda la cantidad de dinero. Y esta obra de reprensión para Ananías y Zafira, que pagaron con su propia vida porque los dos se pusieron de acuerdo en mentirle al Espíritu Santo, fue escrita para una amonestación en los momentos de la iglesia temprana, donde la iglesia necesitaba recibir una dirección directa del Espíritu Santo. Hoy en día también nosotros nos encontramos 2000 años después con una iglesia cristiana que los valores morales están decaídos. Muchos hoy en día no creen en el cristianismo porque muchos usan el cristianismo para enriquecerse a sí mismos, como lo hizo Ananías y Zafira, como lo hizo Judas Iscariote, como lo hizo Balaam, como lo hicieron muchos en la historia bíblica. Hoy en día muchos no van a la iglesia porque muchos usan el ministerio de la palabra de Dios para enriquecerse materialmente, para tomar, para doblegar las almas, y precisamente usan estas mismas temáticas para instar a las personas que den grandes sumas de dinero y que Dios los va a bendecir sobremanera grande. Claro que si una persona lo hace conforme a lo que dice la palabra de Dios, la Escritura, claro está, la bendición vendrá de Dios, pero recordemos de que las bendiciones no son materiales. El problema es de que muchas veces el enfoque de nosotros es solamente lo material, pero en las listas de bendiciones que Dios tiene, la bendición más grande que Dios quiere darnos es la bendición de su Espíritu Santo. Luego los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Luego tenemos los dones espirituales y por último nosotros también tenemos de que Dios va a proveer lo necesario para cada uno de sus hijos que sean fieles. El Señor dice en su palabra, mirad a las aves del cielo, que no siembran ni guardan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pero hoy en día el evangelio está siendo manipulado y muchas personas predican un evangelio de prosperidad y se enfocan solamente en tener riquezas materiales, en el dinero, y dejan de lado el amor, la misericordia, precisamente por esta misma temática que estamos tocando, el egoísmo del ser humano, porque el egoísmo está en todas partes, incluyendo en las iglesias cristianas, incluyendo en la iglesia adventista del séptimo día, incluyendo en todas las personas que podamos asistir a cualquier iglesia o cualquier religión. Yo no estoy defendiendo ninguna iglesia, no estoy defendiendo ninguna persona. Yo estoy predicando lo que la palabra de Dios dice, y esto también me incluye a mí mismo, que yo tengo, al igual que tú, debemos de luchar para poder salir vencedores con esta problemática grave de la codicia y de la avaricia, el deseo de tener cosas materiales, a pesar de las advertencias que Dios hace en su palabra y a pesar de que Dios ha dejado un sagrado y santo mandamiento que debemos de no codiciar los bienes que no nos corresponden. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cómo es que nosotros podemos salir vencedores de este grave problema que afecta al mundo entero? Que de paso se originó en el cielo, en Lucifer, y luego pasó a la tierra, y hoy todos estamos contaminados con el problema de la codicia, de la avaricia, de la envidia, del egoísmo. Bueno, tengo 3 textos bíblicos para compartir contigo
de cómo nosotros podemos salir vencedores acerca de este grave problema como lo es la codicia y la avaricia. En primer lugar, el Señor dice en su palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados y cansados, y yo os haré descansar. La única persona que puede aliviarnos de este grave problema de la avaricia y de la codicia, ya que es un problema que no se ve expresamente, sino que se genera en la mente y en el corazón de cada ser humano, es la persona de Cristo Jesús. Y Él quiere que nosotros seamos honestos con Él, porque si una persona le dice a Jesús: no, yo estoy limpio, yo no tengo codicia, yo no tengo avaricia, pues el Señor no puede hacer nada por ti y por mí si tenemos esa actitud. Pero si vamos a Él honestos y diciéndole al Señor: Señor, yo estoy lleno de codicia y de avaricia, estoy lleno de envidia y de egoísmo, por favor, ayúdame. El Señor dice: venid a mí, tal como estáis, porque Él es quien nos hará descansar. Él es quien va a hacer la operación en nosotros para quitar de nosotros ese corazón egoísta, esa mente codiciosa, esa mente y ese corazón avariento y caprichoso. En segundo lugar, el Señor dice en su palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Muchas veces pues nosotros no tenemos la buena actitud de ir a los pies de Cristo, que eso debería de ser lo primero que nosotros debemos hacer. Pero luego también el Señor, como nosotros no vamos a Él, el Señor viene a nuestro hogar y toca la puerta de nuestro corazón, toca la puerta de nuestra mente, y posiblemente el Señor está tocando a la puerta de tu mente y de tu corazón a través de este video, ya que posiblemente tú no vas a una congregación, a una iglesia, a un lugar para buscar a Jesús de todo corazón, ya que Jesús está en todas partes por medio de su Santo Espíritu. Y Él dice que si tú y yo escuchamos su voz y abrimos la puerta de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro ser, Él vendrá a nosotros, entrará en nosotros, cenará con nosotros y nosotros cenaremos con Él. En tercer lugar, el tercer versículo que puedo compartir contigo para que podamos salir vencedores de este grave problema de la envidia, de la codicia, de la avaricia y del egoísmo, es precisamente el texto que dice: miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Primeramente necesitamos ir a Jesús. En segundo lugar, necesitamos abrirle la puerta de nuestro corazón a Cristo Jesús para que nosotros podamos permitirle que el Espíritu Santo de Jesús entre en nuestras vidas. Y en tercer lugar, nosotros debemos de permitir al Señor que podamos fijar nuestra mirada, nuestros ojos en Cristo Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Pero ¿cómo es que vamos a ver a Jesús? Bueno, cuando yo, que soy envidioso y codicioso, miro a la persona de Cristo Jesús, que era uno igual a Dios y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice la Escritura de que Él tomó la condición de hombre y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, tomando la condición de siervo, y estando en la condición de siervo se humilló a un punto de que sufrió la muerte, y una muerte de cruz. Es decir, cuando yo veo el inmensurable amor de Cristo por la humanidad, por mí y por ti, ¿cómo es entonces que yo voy a menospreciar una salvación tan grande por estar codiciando cosas que no me pertenecen, y esa codicia me va a llevar a la ruina y a la perdición? Y luego también al contemplar maravilloso amor, excelso amor, que uno que era igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, hasta morir en una muerte atroz en la cruz del Calvario. Eso es prácticamente la medicina que Dios tiene para un corazón egoísta como el tuyo y como el mío. Esa es la medicina que Dios tiene para una mente egoísta como la tuya y como la mía. Permitámosle a Dios que Él opere en nuestra vida a través del bisturí que lo tiene el poder de su Santo Espíritu, y que Él pueda darnos un nuevo corazón, un corazón que le ame, que le sirva, que le rinda todo sin ningún interés de obtener ganancias materiales, ganancias impropias. Para eso el Señor ha dejado el esfuerzo y el trabajo, como lo hemos venido estudiando en lecciones anteriores, para que nosotros podamos obtener las cosas que necesitamos en este mundo gracias a su poder
a su amor y a su misericordia. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos y amigos, por quedarte hasta el final de este video. Si fue de bendición y de edificación para tu vida, lo puedes compartir a través de tus redes sociales. Si nos quieres apoyar con este ministerio de verdades eternas, un ministerio que está enfocado en predicar las buenas nuevas de salvación, porque Cristo viene pronto. Te sugiero que lo puedas hacer dándole un like a este video, suscribiéndote si aún no te has suscrito, dándole un clic a la campanita para que estés al tanto de nuestros contenidos, escribiendo en la sección de comentarios, si puedes tener tus peticiones, si quieres recibir algún saludo personal, dame un saludo personal a esta persona, desde qué lugar nos estás escuchando, y compartiendo a través de tus redes sociales. De esta manera nos ayudas para que este ministerio pueda seguir adelante. De igual manera te invito para que nos acompañes la próxima semana con la lección número 10, y el tema de la lección número 10 se titula La devolución, una temática muy interesante. Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que Dios tenga de ti misericordia, que Dios alce a ti su rostro y que Dios ponga en ti paz. Nos vemos con la ayuda de Dios la próxima semana. Que Dios te bendiga.